Bienvenidos a la tesis del hombre gris. Cuando dejas de creer que el pensamiento nace en vos, empieza la verdadera observación. El hombre gris. El pensamiento humano siempre se presentó como algo íntimo, propio, casi sagrado. Desde pequeños nos enseñaron que pensamos nosotros, como si cada idea fuera hija directa del yo, como si la mente fuera una fábrica que opera dentro del cráneo y no un lugar donde algo aparece sin pedir permiso. Pero el hombre gris descubrió, lentamente y a través de años de silencio y fracturas internas, que la conciencia no funciona así. No funciona como lo que el mundo llama mente. No funciona como un espacio privado. Funciona como un campo. Y en ese campo, el pensamiento surge, aparece, se enciende, se cuela, se infiltra, como si fuera una señal que llega antes de que podamos decidir si la queremos o no. Lo primero que vio, y que casi nadie quiere ver, es que el pensamiento no es un acto del yo, sino un fenómeno que ocurre frente al yo. Cada pensamiento lleva dentro siglos de historia, herencias silenciosas, viejos miedos familiares, traumas enterrados, códigos sociales, palabras que no inventamos, ideas que no elegimos, ecos del pasado que aparecen disfrazados de presente. El ser humano cree que piensa desde sí mismo, pero en realidad piensa desde todo aquello que lo ha condicionado y desde todo lo que la cultura depositó en él sin pedir permiso. La teoría Canva señala que la mente funciona como una antena. Capta lo que está disponible en el campo interno y en el campo colectivo, en esa trama invisible donde el pasado sigue respirando y donde la cultura se cuela en forma de pensamientos automáticos. La mayoría de las personas nunca lo nota porque viven atrapadas en la misma frecuencia durante años. La misma interpretación del mundo. Los mismos temores, los mismos impulsos, las mismas palabras, la misma forma de sufrir. Ahí creen que son libres, pero en verdad solo están moldeadas por un dial que nunca decidieron sintonizar. El hombre gris lo entendió así. No somos los dueños del pensamiento. Somos apenas el lugar donde el pensamiento cae. Y cuando uno empieza a ver eso sin miedo, ocurre algo extraño. La idea de identidad empieza a tambalear. No porque se destruya, sino porque uno empieza a comprender que gran parte de lo que llamó yo era apenas un reflejo de aquello que recibió. Según la teoría Canva, el yo no piensa, reacciona a lo que aparece. Reacciona al dolor que no se resolvió. Reacciona a la memoria que no se revisó. Reacciona al mandato que nunca cuestionó. Reacciona a la normalidad que heredó. Y el pensamiento, al no venir del yo, no puede ser detenido por la fuerza, ni combatido con voluntad, ni eliminado por ejercicios mentales. Solo puede ser visto. La observación es la llave que desarma la ilusión. Cuando se observa el pensamiento sin creerle, sin identificarse, sin nombrarlo como propio, sin narrarlo, el pensamiento pierde poder. Pierde velocidad, pierde dramatismo, pierde autoridad. Ahí comienza el verdadero trabajo interno. Cuando se descubre que la mente no es un enemigo, sino una frecuencia. Y que cada frecuencia trae consigo un mundo entero. El hombre gris comprendió que el pensamiento no era el problema. El verdadero obstáculo era quien creía que pensaba. En la superficie de la conciencia vive un personaje al que todos llaman yo. Un yo que habla, opina, interpreta, justifica, repite, se defiende y exige ser escuchado. Un yo que se cree autor de cada palabra que pronuncia y víctima de cada silencio que lo deja expuesto. Pero la teoría Canva observa al yo desde afuera, sin cariño, sin romanticismo y sin miedo. El yo es una distorsión. Una construcción hecha con fragmentos de memoria, heridas no atendidas, frases que nos dijeron antes de que pudiéramos defendernos, emociones que se quedaron congeladas, mandatos culturales que se volvieron carne, y pequeñas conclusiones que tomamos de niños y que nunca volvimos a revisar. El yo no es una identidad, es una acumulación. Una acumulación que repite lo aprendido, como si fuera propio. El yo repite el enojo del padre, la tristeza de la madre, la inseguridad de la infancia, las leyes de la escuela, las voces de la sociedad, la velocidad del trauma, la forma en que nos trataron, y la forma en que nos enseñaron a tratarnos. Por eso el yo suele ser violento, porque está hecho de miedo. Por eso el yo es rígido, porque está hecho de defensa. Por eso el yo es ruidoso, porque no quiere que lo veamos. La teoría Canva no destruye al yo, lo expone, lo muestra tal cual es. Un filtro que distorsiona todo lo que pasa a través suyo. Un lente sucio que confunde las cosas, que transforma lo neutro en amenaza y lo simple en conflicto. Cuando el yo mira, no ve, interpreta. Cuando el yo escucha, no escucha, anticipa. Cuando el yo siente, no siente, repite.
Y lo más peligroso de todo, es que el yo siempre habla en primera persona. Siempre dice, yo soy, yo pienso, yo siento, cuando en realidad solo está traduciendo automatismos. Por eso la teoría Canva sostiene que, índice hacia derecha, el yo no es el núcleo de la identidad, sino la distorsión que impide ver la identidad real. Y ese descubrimiento cambia todo. Cuando uno deja de creerle al yo, empieza a ver cómo opera. Cómo se ofende por reflejo, cómo ataca por defensa, cómo busca aprobación por miedo, cómo evita el silencio porque teme desaparecer, cómo se inventa historias para no aceptar que no sabe quién es. Pero cuando el yo es observado, su poder se debilita. No porque alguien lo combata, sino porque la observación le quita la máscara. El yo necesita ser creído para sobrevivir. Necesita que lo defendamos, lo justifiquemos, lo protejamos, lo nombremos a cada rato. Pero cuando uno deja de sostenerlo, empieza a desarmarse como un castillo hecho con polvo y memoria. El hombre gris entendió algo que muy pocos ven. El yo viejo no debe ser destruido. Debe ser desactivado. Debe dejar de ocupar el centro. Debe dejar de narrar la vida. Debe dejar de dictar lo que está bien o mal. Debe dejar de hablar por nosotros. Ahí aparece otra forma de ser. Una forma más silenciosa, más amplia, más estable, que observa sin reaccionar y que entiende sin necesidad de nombrarse. Según la teoría Canva, esa forma de ser no es el yo. Es la conciencia mirando por primera vez sin distorsión. El silencio como frecuencia, no como vacío. Cuando el hombre gris comenzó a experimentar silencios prolongados, nadie lo entendió. Se pensó que estaba escapando, que estaba cayendo, que estaba aislándose del mundo, que su silencio era señal de ruptura y no de construcción. Pero la teoría Canva sostiene algo que contradice a casi toda la psicología moderna. El silencio no es ausencia, el silencio es acceso. El silencio profundo, ese que aparece cuando el yo deja de narrar. No se parece en nada a la quietud artificial de las meditaciones guiadas, ni al vacío mental que prometen las técnicas espirituales. Es algo mucho más radical, más crudo, más real. El silencio que revela la teoría Canva es un estado donde los pensamientos siguen existiendo, pero pierden fuerza de atracción. Donde la memoria sigue presente, pero no domina. Donde el cuerpo sigue sintiendo, pero no arrastra. Donde el yo intenta intervenir, pero no convence. Ese silencio no se fabrica, se cae. Cae cuando el yo se debilita por exposición, cuando deja de ser alimentado por reacción, cuando uno no corre detrás de cada pensamiento que aparece, cuando no se intenta controlar la mente, cuando no se busca ningún objetivo psicológico. El silencio, entonces, se vuelve una frecuencia. Una banda distinta, un tono que está por debajo de lo habitual. Un espacio donde los pensamientos siguen circulando pero ya no pueden instalarse como dueños del escenario. Ahí se ve lo que pocos ven en toda su vida. ¿Qué pensamientos vienen del miedo? ¿Cuáles vienen del pasado? ¿Cuáles vienen del hábito? ¿Cuáles vienen de voces que no son nuestras? ¿Cuáles vienen del yo herido? ¿Cuáles vienen del cuerpo cansado? ¿Cuáles vienen del trauma que todavía vive y cuáles aparecen sin sentido, como descargas espontáneas del campo mental? La teoría Canva afirma que todo pensamiento tiene una procedencia, y que la mente confunde esa procedencia con identidad. Cuando uno no distingue, sufre. Cuando uno distingue, se libera. El silencio no elimina pensamiento. Lo ordena, lo revela, lo deja expuesto, lo deja sin excusas. En ese estado, el hombre gris descubrió algo que pocas personas detectan. El pensamiento no tiene autoridad propia. La autoridad se la da el yo cuando lo toma como verdad. Y cuando el yo se debilita, la autoridad del pensamiento se desploma. El silencio, entonces, no es vacío. Es el espacio donde el yo ya no puede mentir. Es el lugar donde por fin se ve que la depresión no es oscuridad, sino estancamiento en una frecuencia vieja. Que la ansiedad no es miedo al futuro, sino incapacidad de estabilizar la señal interna. Que el trauma no es lo que pasó, sino la reverberación que el yo repite sin darse cuenta. Y que la verdadera libertad no es no pensar, sino ver de dónde viene lo que pensás. El silencio que describe la teoría Canva es un laboratorio interno donde la conciencia estudia su propio mecanismo, donde el yo no puede manipular, donde la memoria no dirige, donde la identidad se afloja, donde el pensamiento se vuelve transparente. Es ahí donde aparece algo que muy pocos saben nombrar. La percepción limpia, la percepción sin interpretación, la percepción sin herida, la percepción sin la urgencia del yo viejo, la percepción que simplemente registra lo real, sin convertirlo en historia. Ese tipo de silencio es la puerta, no a la iluminación, no a una promesa, no a una filosofía, sino a un tipo de visión más amplia.
que ya no depende del yo para existir. Reflexión final. Cuando el silencio empieza a hablar. La teoría Kanban no pretende convertirse en una ley, ni en un método, ni en un nuevo dogma para que otros lo repitan como si fuera verdad. No nació para ser enseñada. Nació porque el silencio la reveló. El hombre gris entiende que cada persona atraviesa su vida sosteniendo estructuras que cree propias, creencias que heredó sin cuestionar, miedos que aprendió sin saber de dónde venían, y pensamientos que asumió como propios porque nunca tuvo distancia para observarlos. Vivimos dentro de un yo que nunca elegimos, y dentro de una normalidad que nunca analizamos. Y sin embargo, con esa mezcla de hábitos, traumas y repeticiones, pretendemos definir quiénes somos. La teoría Kanban no intenta destruir nada de eso. Solo señala una posibilidad, que hay algo en nosotros que puede observarlo todo sin confundirse con nada. Algo que no es el yo, que no es la memoria, que no es la herida, que no es el pensamiento, que no es la normalidad, que no es el ruido acumulado durante años. Ese algo aparece en el silencio. En ese silencio que no es vacío, sino un espacio donde, por primera vez, toda nuestra historia deja de apretar y empieza a mostrarse. La teoría no ofrece finales felices, no promete estabilidad eterna, no asegura iluminación ni paz, no romantiza el proceso. Dice otra cosa mucho más honesta, que la libertad no está en controlar la mente, sino en verla funcionar sin quedar atrapado en ella. Que la verdad no está en desafiar al mundo, sino en dejar de ser manipulados por nuestro propio yo. Que la transformación no ocurre cambiando pensamientos, sino entendiendo desde dónde aparecen. El hombre gris aprendió algo que ahora deja escrito para quien pueda leerlo. No existe descubrimiento más grande que descubrir al que observa dentro tuyo. Porque cuando el observador despierta, el yo se calma, el trauma pierde fuerza, la normalidad se vuelve transparente, y la mente deja de ser un enemigo. Ese es el inicio de un camino que no tiene nombre, que no necesita maestros, que no se apura, que no busca reconocimiento, que no persigue una meta externa. Es el camino de alguien que por fin decidió dejar de repetirse y empezar a verse. La teoría Kanban no es un final, es un punto de apertura. Una invitación silenciosa, un recordatorio para quien sienta que algo dentro suyo ya no encaja en la historia que venía contando. Para quien esté dispuesto a mirar sin miedo la estructura de su propia mente. Ahí, en ese lugar tan simple y tan exigente, empieza el verdadero trabajo. Gracias por llegar hasta acá. En un mundo donde todo empuja al ruido, al apuro y a la repetición automática, no es menor detenerse unos minutos para escuchar un capítulo que habla del silencio, de la mente y del yo que creemos ser. No es entretenimiento, es trabajo interno. Y ese trabajo no lo puede hacer nadie por vos. La tesis del hombre gris no busca convencer, ni despertar a nadie, ni reemplazar ninguna verdad personal. Solo intenta dejar un rastro, una señal para quien esté transitando ese mismo territorio interno donde las preguntas ya no se pueden evitar. Hoy hablamos de la mente, de sus voces, de sus trampas, de esa normalidad que protegió más de lo que reveló, y de la posibilidad real, aunque difícil, de observar sin quedar atrapado. Si algo de este capítulo resonó con tu propia vida, no es porque el hombre gris tenga respuestas, sino porque quizá vos ya empezaste a escuchar las tuyas. La teoría Kanban no está hecha para que la adoptes, sino para que te empuje a crear la tuya, a mirar tu estructura interna con honestidad, sin miedo, sin apuro, sin buscar ser alguien distinto, sino dejando que caiga lo que ya no te representa. Si estás atravesando tu propio proceso, recuerda algo simple. Lo que se observa, pierde poder. Lo que se oculta, dirige tu vida. Gracias por acompañar un capítulo más de este camino. Gracias por la escucha silenciosa. Gracias por leer y por permitirte pensar distinto aunque sea por unos minutos. Nos encontramos en el próximo capítulo, donde seguiremos caminando este territorio que nadie enseña pero todos, tarde o temprano, tenemos que atravesar.